Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero si del amor de una madre tuvimos la misma luz en el canto y en el beso con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho. No me llames extranjero ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. Saludos cordiales, amigos, amigas, en este 20º domingo del tiempo ordinario, siguiendo siempre a San Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, estamos este domingo. Y una primera cosa que es interesante notar de la palabra de Dios, de la liturgia de la palabra en este domingo, es una coincidencia entre las diferentes lecturas. Fíjense ustedes que no siempre es así. En general hay una coincidencia entre la primera lectura, la del Antiguo Testamento, y el Evangelio. Como quienes organizaron la liturgia de la palabra, pues buscaron siempre esa coincidencia para mostrar el cumplimiento o la coincidencia de la palabra de Jesús en el Evangelio con la palabra de los profetas y las escrituras antiguas de los judíos. Y muchas veces la segunda lectura, que viene de alguna carta de San Pablo o algún otro escrito del Nuevo Testamento, no siempre coincide. Es una de las cosas que son difíciles a veces para poder comentar la palabra. En la segunda lectura es otro el tema, muchas veces. Sin embargo, hoy, en este 20º domingo del tiempo ordinario, hay que notar una coincidencia en la temática de las tres lecturas de la palabra, incluido el Salmo. Todo está coordinado alrededor del tema de la apertura universal de la salvación. Quiere decir, la salvación es para todos. La salvación es para todos. Y de esta manera nos encontramos con una lectura, en primer lugar, en el Antiguo Testamento, que hablaba de la apertura de Israel a los diversos pueblos de la tierra. Nos encontramos también con el apóstol Pablo, que se considera en la segunda lectura apóstol de los gentiles y que siente un poco la tensión de su experiencia con el pueblo judío, su propio pueblo, que era bastante cerrado sobre sí mismo. Y en el Evangelio, que es lo que nos toca comentar hoy en particular, notamos una salida de Jesús a la región de Tiro y Sidón.
una región en donde la población no era judía, eran sirofenicios. Fíjense que estaban a la orilla del mar. Tiro y Sidón son tierras costeñas, y ahí pues habían llegado los fenicios, que eran gente de mar, gente muy lanzada a los mares, y se habían mezclado también con sirios que venían de esa parte de tierra firme. De manera que en esa zona de Tiro y Sidón, a donde va Jesús, nos encontramos claramente con un territorio no judío. ¿Por qué estaba Jesús en ese territorio no judío? Es una primera pregunta interesante cuando tratamos de sacarle el jugo a los textos de la palabra. Algunos exégetas, expertos en la palabra, dicen que de lo que se trata es de una salida de Jesús por seguridad. En la zona de Galilea y de Judea, la situación para Jesús y sus discípulos se había tornado un poco difícil. ¿Por qué? Porque pues habían perseguido a Juan el Bautista, Herodes había mandado degollar al Bautista, y había también una cierta persecución, un cierto control de este Jesús de Nazaret que estaba moviendo a la gente y que a Herodes le parecía pues peligroso, podía parecerle peligroso, aunque por otra parte los textos del Evangelio nos dicen que también le tenía cierta simpatía. Sin embargo, algunos exégetas nos dicen que por eso andaba Jesús en esas zonas no judías, porque ahí ya no tenía jurisdicción Herodes, y entonces pues era una zona un poco más segura, digamos, desde ese punto de vista. Algunos otros nos dicen que no, que de hecho Jesús hizo incursiones en las zonas no judías con una motivación misionera, también como para empezar a romper las barreras cerradas del pueblo de Israel y tomar contacto con otros pueblos también para anunciarles el Evangelio. Algunos también dan una tercera hipótesis, dicen andaba por allí porque hubo no solo un rechazo de la autoridad, un peligro frente a la autoridad política de la zona, sino también un rechazo de muchas comunidades judías. En fin, no sabemos con exactitud, pero esas son las posibilidades. Vamos entonces al texto. Jesús está en un territorio no judío y de repente es una mujer sirofenicia a la cual Mateo le llama cananea, y ahí hay otro detalle que también es interesante ver en el texto. No es cananea, es sirofenicia. ¿Pero por qué le dice San Mateo cananea? Pues porque está refiriéndose a un término que los judíos podían entender muy bien. En el mundo judío del Antiguo Testamento, los cananeos eran como una etnia, una religión diversa, idólatra, y los judíos pues no debían mezclarse con los cananeos, eran sus enemigos. Muchas veces les decían incluso perros, los despreciaban. Y eso entonces está también ahí en el trasfondo. San Mateo, que es el que escribe el Evangelio que estamos comentando, se había encontrado en su propia comunidad con una cierta resistencia frente a la apertura del Evangelio a otras naciones y una cierta tendencia a permanecer en el mundo judío. Nosotros sabemos por las características del Evangelio de Mateo que era un evangelio escrito en un ambiente judeo-cristiano, dicen los expertos. Esto quiere decir que los cristianos de la comunidad en la cual San Mateo escribe y ejerce su ministerio son cristianos provenientes del judaísmo, judeocristianos, que tenían en aquellos primeros años bastante dificultad para dejar sus costumbres y su relación con el mundo judío y abrirse a un mensaje más universal, más amplio.
Los judíos, como temática general, como tono general, pues tenían más bien un poco de cerrazón, de encerramiento en su propia religión, sus tradiciones, el Antiguo Testamento, el templo, etcétera, ¿verdad? Y les costaba mucho romper con todo aquello y abrirse a un nuevo mensaje. En unos primeros años de la historia de la Iglesia hubo como una, podríamos decir, una aceptación de muchas tradiciones judías, dejando otras y abriéndose al mensaje cristiano. Eso también fue posible hacerlo. Eran en verdad judeo-cristianos, pero tenían dificultades con otros judíos que no se habían abierto al mensaje cristiano. Tenían también dificultades con las autoridades de la sinagoga, que no veían a Jesús como una autoridad judía, sino como alguien que ya se había salido de los límites de la ley y del Antiguo Testamento, de la tradición de los padres. De manera que estamos ante ese contexto, un contexto de mundo pagano, de mundo no judío, un contexto de cristianos que tienen más inclinación a mantenerse como judíos que abrirse al mensaje de Jesús. Y me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conocí otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran, y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No me llames extranjero. Traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero. No me llames extranjero, que es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira a tu niño y el mío, como corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjeros, ellos no saben de idiomas, de límites ni banderas. Míralos, se van al cielo con una risa paloma que los reúne en el vuelo. Y para complicar un poco más la situación, nos encontramos con un Jesús que también, en primer lugar, cuando esta mujer pide a gritos que le ponga atención, el Señor se muestra también un poco reacio, como si no hubiera ya bastante dificultad. Nos encontramos con un texto, con unas palabras pues difíciles, duras de Jesús. Aquella mujer sirofenicia o cananea, como le llama Mateo, que venía gritando, que pedía un favor para su hija. No hay duda que si nos imaginamos la escena, ya había puesto bastante nerviosos a los apóstoles y parece que también empieza a poner un poco nervioso a Jesús. Sin embargo, Jesús le pone atención y hay algo ya interesante. La mujer aquella está en su tierra y se acerca a Jesús, del que seguramente han llegado ya noticias a esas tierras que no eran judías, y grita. Hace bastante bulla, hace bastante relajo para llamar la atención. Podemos decir que se pasa de las normas también aquella mujer. En aquellos tiempos las mujeres, por supuesto, estaban sujetas a muchas limitaciones. Una mujer no podía dirigirse a un varón que no fuera de su familia en público, no podía ni siquiera hablarle, y menos gritarle a un maestro judío de otro lado. Eso era muy mal visto, ponía a la gente nerviosa. Todavía hoy vemos en personas de aquellas zonas de Oriente que son de la religión
musulmana, las vemos con aquellas grandes túnicas, muestran únicamente los ojos o tienen que estar cubiertas muchas veces de negro. Pues esas son aquellas tradiciones antiguas que existían también en aquel tiempo. La mujer sirofenicia que grita a Jesús pasa por encima de los propios prejuicios o de las normas sociales de acercamiento a un varón en aquel tiempo. Eso era prohibido, no se podía hacer. Sin embargo, Jesús le pone atención. Y fíjense que ahí ya, si nosotros nos ponemos cerca de Jesús, vamos viendo cómo, aunque él era judío y aunque tal vez tenía aquellos mismos prejuicios o aquellas mismas ideas del pueblo, las va rompiendo y va abriendo camino. Jesús pone atención a la sirofenicia y todavía le dirige unas palabras bastante duras. Solo he sido enviado a las ovejas de Israel. Y luego otra palabra más dura todavía. No está bien dar el pan de los hijos a los perros. Una palabra muy dura. Tal vez para nosotros incluso suena más dura que lo que era en aquel tiempo, pero en fin, llamar a alguien perro era de todos modos despectivo. La mujer da una señal también de humildad y de grandeza y dice, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Qué interesante también el mensaje de aquella mujer. Y Jesús que inmediatamente irrumpe con una frase, mujer, qué grande es tu fe. Y por supuesto la hija queda sanada desde aquel momento. Esa es una palabra de Jesús que nos hace también pensar en otra escena cuando Jesús alaba, elogia la fe de aquel centurión romano que le había pedido también un favor para una hija suya. No he encontrado en Israel fe tan grande. Bueno, esa es la escena que llama la atención y que tratamos nosotros de comprender un poco mejor y que en el contexto de la liturgia de la palabra de este domingo nos habla de la apertura universal a la salvación. La salvación es para todos y todas. Mientras el mundo judío encerraba la salvación para los judíos practicantes, para los judíos conocedores de la ley y por lo tanto observantes de la ley. Mientras los judíos cierran la salvación para pocos, en tanto no se hagan judíos y cumplan con las observancias del Antiguo Testamento, Jesús abre la salvación a otros pueblos. Eso ya en tiempos de Jesús fue entrando poco a poco. Y en realidad en el principio las cosas quizá no estaban muy claras. De repente ni para el mismo Jesús, de repente ni siquiera para la comunidad, pero había ya una apertura que hoy cristianos del siglo XXI pues podemos comprender un poco de mejor manera, pero que en aquellos tiempos era difícil. El cristianismo se fue apartando poco a poco a lo largo de los años, a lo largo de muchas peleas, de muchas divisiones y dificultades, pero también a lo largo de muchos años de la acción del Espíritu Santo, que se fue apartando del mundo judío para abrirse a un mensaje más universal. Y eso es de lo que nos habla hoy este episodio. La comunidad de San Mateo, una comunidad que creció claramente en el ambiente judío de la ley, fue también descubriendo poco a poco y fue hablando de la apertura a los otros pueblos que ya se encontraba en Jesús, pero que, repito, quizá no estaba tan clara desde el primer momento. Nosotros ya hoy
eso lo vemos muy claro. San Pablo en la segunda lectura, sin duda que fue de los primeros que entendió muy claramente aquello. Pero San Pablo, aunque en un primer momento estuvo cerca del mundo judío y trató de acercarse al mundo judío, que era el mundo de su propia religión, de su propia raza y cultura, Pablo también en ese momento sintió la oposición, incluso la persecución de sus propios hermanos de raza y de religión. Eso lo confiesa hoy en la segunda lectura San Pablo. A él le costó muchísimo ese arrancón de las tradiciones de sus padres y de la tradición a la cual él había sido completamente fiel y hasta en un determinado momento fanático. Le costó muchísimo a Pablo, pero Pablo rompió con el mundo judío en un momento definitivamente. Pablo es con razón llamado en la iglesia el apóstol de los gentiles, el apóstol de los otros pueblos que no eran judíos, y es el mejor ejemplo de predicación en pueblos no judíos. Es el mejor ejemplo del mensaje de Jesús que llegó hasta los confines de la tierra conocidos en aquel momento. Nadie, según tengamos noticia, nadie de quien tenemos noticia, ha viajado tanto, se ha encontrado tanto con gentes de otros pueblos, con otras culturas y religiones como Pablo. No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo. Ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre por la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre, no puedo ser extranjero. No me llames extranjero. Así pues, aquella apertura universalista que solo estaba como un ideal, como una utopía en el Antiguo Testamento, con los profetas, poco a poco, con Jesús y la comunidad cristiana, con San Pablo, con la fuerza del Espíritu, fue haciéndose una realidad en todos los pueblos de la tierra. Sin embargo, todavía, hermanos, hermanas, todavía estamos en camino hacia una apertura universal del cristianismo. Todavía nos encontramos, como aquella comunidad de San Mateo se encontró, con gente un poco cerrada, que no abre la mente a otros, distintos, diferentes. Y desde el punto de vista religioso, nosotros también nos encontramos muchas veces en el cristianismo con gente bastante cerrada, que no tiene una apertura hacia los evangélicos y menos hacia otras religiones, que no va abriendo la puerta por lo menos para respetarse y para atenderse. Todavía hoy nos encontramos en el mundo con fanatismos religiosos. Y fíjense que cuando está el fanatismo presente en cualquier religión, en cualquier partido político, y este año también nos dimos cuenta por la Copa Mundial de Fútbol, cuando hay fanatismo cerrado también por un equipo o por una manera de ver las cosas, también viene la violencia. Qué triste que incluso en el contexto del Mundial de Fútbol se dio también este año, en el mes de julio, se dio también violencia. Qué triste que en el país, también en Guatemala, entre rojos y cremas, se dé violencia en el deporte. Y eso es nada más para ilustrar lo que les estoy diciendo. Del fanatismo viene la violencia. Y puede ser en el deporte, pero puede ser un partido político. En este año que está por venir y acerca, tendremos año electoral, serán convocadas elecciones generales y comenzará la acción partidista y de proselitismo.
Ojalá que sea una acción limpia, clara, abierta a los puntos positivos de los otros, porque cuando entra también el fanatismo político, nos cerramos y viene la violencia. Siempre en los años políticos hay violencia proveniente del tema político. Eso es realmente reprochable. Hay violencia pues en muchos campos, hay violencia y hay fanatismo también en los campos religiosos. El Papa Francisco ha dicho este año que quizá en nuestros años hay tantos mártires cristianos o más de lo que hubo en la primera persecución contra la Iglesia, debido al fanatismo del Imperio Romano y de los emperadores y sus cultos idolátricos en contra de los cristianos. Pero también hoy hay países en donde fanáticos musulmanes o de otro cuño, pues también persiguen a los cristianos, y persiguen a los cristianos católicos y a los cristianos evangélicos también. Y fíjense que no se trata del Islam. El Islam es una de las grandes religiones monoteístas con la que también estamos emparentados en el Antiguo Testamento. No se trata del Islam, de los musulmanes en general, pero sí se trata de pequeños sectores o pequeños grupos fanáticos musulmanes que su fanatismo religioso les lleva a un fanatismo también político e incluso les lleva a la violencia y al terrorismo. No se debe ni se puede atribuir el terrorismo del siglo XX y del siglo XXI a los musulmanes en general, no señor. Pero sí se puede atribuir a ciertos grupos fanáticos religiosos musulmanes. ¡Qué tremendo el fanatismo! Hemos de reconocer nosotros cristianos, católicos también, con toda sinceridad, que a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido también fanatismos que han llevado a la persecución de los que son diferentes y distintos, incluso a la muerte y a la violencia tremenda en nombre de Dios. ¡Qué tremendo! Qué tremendo que se haga violencia en nombre de Dios, o en nombre de un partido, de un equipo, en nombre de un partido político. La violencia proveniente del fanatismo es desde todo punto de vista reprochable y condenable. Aún hoy nos encontramos pues en nuestro mundo con fanatismos, pero no es solo eso. A veces hay actitudes cerradas de parte de la gente, que todo aquel que es distinto no lo acepta. No lo acaba de aceptar como alguien igual. Los fanatismos provienen siempre de que uno se considera mejor que el otro. Uno se considera tener la verdad y tiene miedo a perder esa verdad. Y por lo tanto defiende su grupo, defiende su religión como si fuera la verdad última y absoluta, defiende su partido político o defiende su equipo de fútbol o de lo que sea a como dé lugar, porque es el mejor. No puede admitir que haya otro que gane. Eso es muy triste, y todavía hay que luchar para superar esa cerrazón que viene del creer tener toda la verdad y que proviene del miedo a perder ese puesto de sentirse el mejor. Jesús, en el Evangelio de hoy, San Pablo y también el profeta nos hablan de la apertura a los que son distintos, de otra raza, de otra lengua, de otra religión, de otras posiciones ideológicas, de otro partido político o de otro equipo de fútbol. Es importante, pues, aceptar, entender que no tengo toda la verdad, que la verdad también se puede dar, y se da de hecho en muchos otros y diferentes. Este año estamos también celebrando en la Iglesia los 50 años del Concilio Vaticano II, un concilio que marcó también la apertura de la Iglesia al diálogo. El Papa San Juan XXIII ahora, en aquellos años habló también de la necesidad del diálogo, y por eso desde los años del Concilio Vaticano II, en la Iglesia se viene desenvolviendo lo que le llamamos el diálogo ecuménico.
que quiere decir dialogar con los otros cristianos que no son católicos y con los que todavía tenemos muchas diferencias. ¿Para qué? Para entendernos, para respetarnos en primer lugar, para comprender que somos diferentes, pero para comprender que tenemos también cosas en común, diálogo ecuménico. En el mundo se realiza también el diálogo interreligioso. Eso quiere decir diálogo con otras religiones. No con otros miembros de la religión cristiana como son los evangélicos, sino con otras religiones. Diálogo con los musulmanes, diálogo con los judíos, diálogo con las religiones tradicionales de los países que también existen. El diálogo es una palabra clave en el mensaje de Jesús y en el mensaje de la Iglesia en nuestros días. Diálogo en todos los niveles. Diálogo que también, ¿por qué no?, debe servir en la familia, debe servir con los amigos, debe servir en las escuelas y debe servir en nuestro país, en donde, como en todos los países, hay culturas, razas diferentes, partidos políticos diferentes, fanáticos del fútbol diferentes. En nuestro país también hay razas y etnias diferentes. El diálogo será siempre un reto. El diálogo, que significa entrar en comunicación, que significa escuchar al otro que es diferente y que significa no querer imponer mi verdad como la única y no tener miedo a tener que dar el brazo a torcer en alguna cosa. Hasta la próxima. Muy feliz semana. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.